también tenga que hacer este tratamiento. Claro, exactamente. Hoy, como decimos, está sesionando el Senado Nacional. Dire, no sé si en algún momento podemos poner alguna imagen de la sesión que está transcurriendo por estas horas. Ahí tenemos imagen del Senado Nacional, está hablando la senadora Juliana Di Tulio. Se están cerrando el primer debate, podríamos decir, ¿no? Porque ya, más allá de que ya se aprobaron lo que tiene que ver con los acuerdos, en el Senado Nacional se están discutiendo la derogación de decretos de facultades delegadas por las cuales el Ejecutivo hizo transformación de distintos entes estatales en el marco de la delegación de facultades que el Congreso le otorgó al Poder Ejecutivo al momento de sancionar la ley de bases. Fue por un año, esas facultades delegadas finalizaron el pasado 9 de julio y se están discutiendo estos decretos. Son ya fueron 4. rechazados aquí en la Cámara de Diputados, así que ahora está planteando en el Senado de la Nación. Si el Senado los rechaza, están inhabilitados, vuelve todo a foja cero, los decretos quedan totalmente derogados y en caso que el Ejecutivo quiera hacer alguna transformación de algún ente determinado o de varios, tendrá que enviar un proyecto al Congreso Nacional. De eso también vamos a seguir hablando, pero queremos repasar ahora un momento que, bueno, da cuenta de lo complejo que es para la oposición lograr justamente las mayorías en la Cámara de Diputados y la estrategia del oficialismo para garantizarse, blindar en este caso el aumento de los jubilados que fue vetado por el presidente de la Nación. Vamos a votar de acuerdo a lo establecido por el artículo 83 de la Constitución Nacional. Para su aprobación se requieren los 2/3. Sí, perdón, aclaraciones 27791, dije mal 2 veces, les pido disculpas, es 27791, para que conste en el registro taquigráfico. Mil disculpas. Entonces, de acuerdo a lo establecido por el artículo 83 de la Constitución Nacional, se requieren los 2/3. Les vamos a pedir a todos los diputados que se identifiquen, por favor. ¿Estamos ok? Tiempo. Diputada Antole, el sentido de su voto. Abstención. Abstención. Diputado Alberto Arrúa. Abstención. Diputado Carlos Fernández. Abstención. Diputada Yamila Ruiz. Abstención. Abstención. Diputado Tonioli. ¿Sabe lo que es vergüenza, diputado Monti? Entrar a un cierre de lista con una boina blanca y salir vestido con un buzo violeta, indigno. Le iba y uno solo. Mi voto, sí, pero lo admiro profundamente. Gracias, lo admiro profundamente. Gracias, diputado. Afirmativo, Diputado, vivan los jubilados. Diputado Daniel Bancic. Abstención. Abstención. Diputado. Diputada Vidal María Eugenia. Abstención. Abstención. El sentido del voto de esta presidencia es negativo. Por la Secretaría se dará lectura del resultado de la votación. Señor secretario. 160 votos afirmativos, 83 negativos, 6 abstenciones. Resulta negativo. Se comunicará al honorable... Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al honorable Senado. Bueno, ahí estaba, la votación del decreto o el veto del Poder Ejecutivo Nacional al aumento de los jubilados. No se lograron los 2/3, quedó blindado con 83 legisladores, con 83 votos, acompañando lo que fue la decisión del presidente Javier Milei. Los mismos números, ¿no?, que el año pasado, similar, porque fue el aumento de los jubilados, justamente. Exactamente. Sí. Bueno, el aumento de los jubilados del año pasado, Aman, fueron 87. 87 los héroes que decidió llamar el presidente Javier Milei en aquella primera sanción de una ley de movilidad jubilatoria. En este caso nos encontramos con un nuevo round, segundo año consecutivo, pero con una particularidad. En el caso específico de la ley de discapacidad nos encontramos, primero,
con lo que suele suceder cuando viene el debate y los números para habilitar una tabla. Bueno, fueron 166 los votos positivos para habilitar el debate sobre tablas de la Ley Nacional de Discapacidad, la insistencia y el rechazo al veto. 172 fueron los respaldos que consiguió. Y en el caso del debate del aumento jubilatorio nos encontramos con una tabla que fue habilitada con 159 votos positivos, 75 negativos. Cuando llegó el momento de la votación para la insistencia, 160 fueron los respaldos que, claro, marcaron que no alcanzaban, por una parte, con los 2 tercios necesarios, pero sí alcanzaron con los 83, con este número que estamos hablando y con 6 abstenciones. Bueno, y ahí lo que se vio también es la injerencia de los gobernadores a la hora de las definiciones por parte de los diputados nacionales. Las abstenciones, cuando ahí veíamos que el presidente de la Cámara, Martín Menem, le pedía a los diferentes diputados que marquen y manifiesten su voto, y escuchábamos las abstenciones de la diputada Antola, que tiene una línea directa o una terminal directa con el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rodolfo Frigerio, con los 4 diputados de la provincia de Misiones, que ahí tienen también terminal directa con Hugo Pasalacqua y con Carlos Rovira, y distintas posturas que han tenido diferentes bloques políticos en la votación final, ¿no? Con el tema de jubilados. Un radicalismo que votó también dividido, porque Rodrigo Loredo votó a favor de rechazar el veto, y Soledad Carrizo votó en contra. Así es. Y uno es la conducción, uno es el presidente del bloque y otra la secretaria, y otra la secretaria del bloque. Totalmente. O sea, están en la misma mesa. Sí, señor. Y en un nivel de discusión dentro del bloque orgánico de la Unión Cívica Radical, en donde empiezan a quedar en evidencia, en algunos casos, para algunos observadores, las consecuencias del cierre de listas del domingo pasado, Día del Niño, y también 17 de agosto, inscripción de listas de candidatos para las elecciones del 26 de octubre, en donde hay aliados del gobierno nacional que han quedado o raliados o afuera de los armados. Es el caso específico de Rodrigo de Loredo, por ejemplo. Exactamente. Ahora vamos a pasar a otro tema, porque hubo más votaciones y vamos a ver ahora el momento en que se aprueba el proyecto que tenía media sanción de la Cámara de Senadores para la coparticipación de los aportes del Tesoro Nacional. Corresponde votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaídos en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el cual se modifica la Ley 11.672 permanente de presupuesto, contenido en la orden del día 949, de acuerdo a lo establecido por el artículo 75, inciso 3, que acaba de leer el secretario parlamentario, de la Constitución Nacional. Para su aprobación se requiere la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Cámara. Entonces les pido, por favor, loguéense todos los diputados. Sí, voy a reiterar para que no queden dudas. Vamos a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaídos en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el cual se modifica la Ley 11.672. Y yo voy a emitir el voto como presidente conforme lo prevé el artículo 41, inciso 2 del reglamento, atento que el proyecto requiere una mayoría agravada. Así que, ¿están todos logueados? Sírvanse, diputados, a emitir su voto. Tiempo. Sí. El sentido del voto de esta presidencia es negativo. Se cierra la votación. 143 votos afirmativos, 90 negativos, 12 abstenciones. Resulta afirmativo. Bueno, ahí estaba los números que dio a conocer ahí la votación, que reflejó el tablero y que también señaló el presidente de la Cámara, Martín Menem. De esta manera queda aprobado el proyecto, uno de los proyectos que han solicitado los gobernadores provinciales. Estamos hablando de el reparto de los aportes del Tesoro Nacional. Y me parece que, decíamos,
la discusión por las jubilaciones tuvo una gran presencia o injerencia de los gobernadores. Posteriormente se discutió el tema de los aportes del Tesoro Nacional y acompañaron los legisladores nacionales. Pero varios legisladores nacionales quedaron molestos con lo que pasó con los jubilados. Entonces, por lo tanto, hubo mucha queja y por lo tanto muchos legisladores no estuvieron a la hora de tener que juntar esa mayoría necesaria, el quórum, para poder avanzar con el otro proyecto que querían los gobernadores, que es el impuesto a los combustibles líquidos. Entonces quedará ya de medianoche y quedará para una nueva oportunidad. Otra sesión, sí, efectivamente hubo también bastante discusión reglamentaria sobre cómo actuar en función de los vetos, si se podían insistir parcialmente o de manera total y definitiva, así que mucha discusión reglamentaria también ayer, cosa que tiene que ver también con esta dinámica del Congreso, ¿no? Que aprueba proyectos que luego son vetados, que tiene que insistir y allí es donde se va generando también un poco las dinámicas para las construcciones de las mayorías. Hasta aquí un poco lo que había sucedido ya con el temario, fue avanzando también la discusión. Vamos a ver ahora justamente el momento en que se aprobó otro de los proyectos que tiene que ver con la comisión investigadora sobre el caso Libra, otro proyecto con dictamen. Recordemos que hay una discusión también respecto a el empate técnico que tienen en la comisión para designar autoridades y hubo que revisar el reglamento. Y eso se sometió a votación. No es un proyecto de ley, no es una declaración, sino justamente la votación sobre el funcionamiento de la comisión. Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones de asuntos constitucionales y de peticiones, poderes y reglamentos recaídos en el proyecto por el cual se modifican diversos artículos de resolución de esta honorable Cámara por la que se crea la comisión investigadora sobre la criptomoneda Libra. Orden del día 939. Perdón. Con las modificaciones aceptadas por el miembro informante. Entonces, ¿están todos los diputados logueados? Faltan 20 diputados loguearse, por favor. No, loguearse 20. El sistema. ¿Estamos? Ya están todos logueados. Sírvanse a marcar su voto. Tiempo. Diputado Arrúa, el sentido de su voto. Abstención. Diputado Ávila, el sentido de su voto. Abstención. Abstención. Diputada Karina Banfi. Abstención. Abstención. Diputado Carlos Fernández. Abstención. Diputado Milman. Me voy a abstener, presidente, porque no se puede modificar algo que no existe más. Gracias. Abstención, gracias, diputado. Diputada Yamila Ruiz. Abstención. Abstención. Diputado Daniel Bancic. Abstención. Abstención. Se cierra la votación. 138 votos afirmativos, 91 votos negativos, 7 abstenciones. Resulta afirmativo. Queda aprobado el proyecto. Bueno, ahí estaba, la votación del tema Libra, que ha generado muchas discusiones en esta Cámara de Diputados en las últimas sesiones. Y casi por estas discusiones se han caído el quórum en distintas sesiones. El quórum, quedó redefinida Así es. La estructura de bloques a partir de lo que fue la creación de la comisión investigadora, la definición reglamentaria para la forma de elegir a su presidente, el empate de 14-14 a favor de Gabriel Bornoroni de la Libertad Avance y de Sabrina Selva de Unión por la Patria, el requerimiento de decir, bueno, si van a avanzar con esto hace falta un dictamen, peticiones, poderes y reglamento, asuntos constitucionales, el camino largo, como dice Oscar Agos Carreño. Y este dato, muchos pensaron que ayer podía ser parte de una dificultad y que finalmente no se cristalizara esta decisión. Bueno, pasó todo lo contrario. Para sorpresa de los pronósticos menos optimistas, finalmente la comisión investigadora del caso Libra ha revivido
ya tiene un esquema de trabajo que, a contrapelo de lo que esperaba el oficialismo, se cruza con el curso de la campaña electoral. Exactamente, y va a ser lo próximo seguramente, porque dentro de la resolución que tenía, que se aprobó ayer y que tenía esta comisión investigadora, era la inminencia de la convocatoria y el corrimiento de los plazos, obviamente, porque ya habían caducado los plazos originales. Así que se reactiva, digamos, la comisión investigadora libre en un contexto complejo para el gobierno nacional. Bueno, vamos a hacer una pausa. La primera del día de hoy, volvemos enseguida. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja,
renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Nuevo bloque aquí en Diputados TV. Seguimos repasando la extensa jornada del día de hoy, más de 12 horas de debate. Decíamos mucha discusión reglamentaria porque la gran mayoría de los proyectos necesitaban mayorías especiales porque no tenían dictamen, ¿no? Bueno, había que conseguir los 2/3 para la insistencia en todo caso de los proyectos, ¿no? Bueno, algo similar que está sucediendo por estas horas en el Senado Nacional, sí, porque se discuten proyectos, por ejemplo, el tema del financiamiento a las universidades o el proyecto de ley de financiamiento al Hospital Garrahan que han tenido dictamen esta semana. Antes de ayer, digamos. Antes de ayer. Y por lo tanto, el Senado, para poder habilitar los temas, necesita una semana reglamentaria. Y como se discute, 48 horas después de haber firmado el dictamen, tuvieron que lograr primero los 2/3, algo que ya se habilitó, y ahora están ya en las discusiones de los diferentes proyectos. Todavía ahí tenemos, está hablando José Mayans. Cerrando el debate, digamos, de esta etapa. Casi. Exactamente, termina Mayans. Habla Ezequiel Atauche, el presidente de la bancada de La Libertad Avanza, y se va a pasar a votar ya. Lo que tiene que ver con los decretos, los decretos delegados. Los 4 decretos delegados. Así es, y un DNU. Exacto. El de la Marina Mercante. Todo un tema, ¿no? Porque si se habilitó la tabla y se alcanzaron los 2/3, bueno, en este caso son votaciones de mayoría simple, así que, bueno, está, al menos en este momento la foto que dejó, que la oposición haya conseguido los 2/3 para habilitar la tabla, bueno, anticipan entonces que el recinto del Senado de la Nación va camino a convalidar la anulación de 4 decretos delegados y un decreto de necesidad de urgencia que ya fueron rechazados por la Cámara de Diputados. Así que posiblemente nos encontremos con un dato muy importante y que tiene que ver con los primeros rechazos, las anulaciones de los vetos presidenciales. Así que
por una parte. Y por otra parte, las anulaciones de estos decretos. ¿Cuáles son los otros decretos que habían sido anulados por las dos cámaras del Congreso de la Nación? El 656 del año pasado, que ampliaba los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado y que fue anulado por las dos cámaras del Congreso de la Nación. En este caso nos encontramos con un nuevo round, pero para 5 decretos. Exactamente, vamos a repasar en un rato cómo sigue esta votación, porque mientras nosotros estamos aquí, están dando el debate en la Cámara Baja. Exacto. Y contábamos que había otras discusiones, no solamente los proyectos que contábamos hasta el momento, sino que también en este debate del día de ayer, no solamente lo reglamentario, sino también un proyecto que estaba fuera del radar. Había para mí 2 proyectos más bien fuera del radar. Sí. Uno tiene que ver con el cambio del uso horario y otro tiene que ver con modificaciones a la ley penal económica. Claro. Bueno, el cambio del uso horario, que es un proyecto de Julio Cobos, del diputado radical de la provincia de Mendoza, hablando en la semana o semanas previas, la intención de Julio Cobos era instalar el debate. Sí, emplazar las comisiones. Y emplazar las comisiones. Exactamente. Una estrategia que ha tenido muchas oportunidades Unión por la Patria, de emplazar a presupuesto, de emplazar algunas comisiones en particulares. El tironcito de oreja. Exactamente. Y luego sí esperar una nueva oportunidad para lograr las mayorías, el quórum reglamentario, sesionar y ver de qué es lo que pasaba. Pero parece que los números empezaron a acompañarlo. Exacto. Aparte del uso horario, empezaron a alinearse algunos planetas y el hombre se tiró a la pileta. Y aparecieron los porotos. Así es. Y finalmente el proyecto aprobado ahora va a tener que ser tratado en el Senado Nacional. Sí, lo que tiene de importante es que como tiene ya media sanción por los 151 votos que cosechó en la jornada del día de ayer, tiene plazo de 3 años para ser debatido, ¿no? Se amplían los tiempos para el debate, ya que, bueno, cada proyecto que no tiene media sanción, al cambiar en diciembre la composición de la Cámara de Diputados y del Senado, pierde estado parlamentario. Pero al tener finalmente la media sanción, sortea esa situación y puede ser discutido incluso el año que viene con un nuevo escenario parlamentario. Pero vamos a ver el momento de la votación de la modificación del uso horario. Corresponde votar en general y en particular el proyecto despachado por la Honorable Cámara constituida en comisión de los expedientes 1110 del 24, 6391 del 24, 2774 del 25 sobre uso horario. Sírvanse, diputados. Es nominal, es la votación de la ley. Es una ley. Sírvanse loguearse, por favor. Sí, diputado. Que se vote en general y particular, por una sola votación. Lo voy a leer. Eso leí recién, diputado. Están todos logueados. Sírvanse a emitir su voto. Tiempo. ¿El sentido de su voto? Me abstengo porque a Tierra del Fuego no le sirve el cambio de horario. Abstención. Diputada Andrea Freites. Abstención, presidente. Abstención, diputado Martín Maqueira. Me abstengo, presidente. Me parece que esto debería tener un debate profundo, ver cuáles son las consecuencias, no solo en la sociedad, en la economía, en la energía, en los niños. Me parece que estamos aventurándonos a un cambio que puede ser positivo, no el objeto, pero que ni siquiera lo hemos debatido en comisión. Por eso no tengo una postura ni positiva ni negativa y es por eso mi abstención. A ver, ya tenemos al diputado, no se pongan exquisitos ahora. Abstención, diputado Maqueira. Diputado Monti. Abstención por idénticos motivos al diputado Maqueira. Abstención, diputado Monzó. Abstención, diputada Stolbizer. Abstención por los mismos motivos que el diputado Maqueira. Abstención de Stolbizer. Diputada Tolosa. Afirmativo. Afirmativo. Diputado Tonioli. Abstención. Abstención. Diputada Carolina Jutrovic. Abstención, presidente. Abstención. Se cierra la votación. 151 votos afirmativos, 66 negativos, 8 abstenciones.
Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Decíamos, ¿no? 151 votos a favor, 66 en contra y escuchábamos las abstenciones. Muchos diputados, bueno, plantearon, y que se abstuvieron o votaron negativamente, plantearon que como no pasó por comisiones el proyecto, no podían tomar una posición a favor o en contra. Pero el proyecto que impulsa Julio Cobos, y hay otros proyectos en el mismo sentido, tiene que ver principalmente para aprovechar mejor las horas de luz y el impacto que tiene sobre todo en la zona cordillerana y en la Patagonia, porque, bueno, afecta de una manera diferencial que a la zona norte o al centro de la ciudad. Dentro de los argumentos de Julio Cobos fue para generar una mejor productividad en la República Argentina, ¿no? Entonces, me parece que ahí está el objetivo. Absolutamente. Que no es un invento argentino. No, para nada. No es el dulce de leche. No, y aparte además porque hay que reconocer que en el territorio nacional, la República Argentina, octavo país más grande del mundo, está en el puesto número 8, no pasa solamente un uso horario, pasan 2. Y en ese contexto, el planteo de Cobos es, bueno, claro, de carácter productivo, porque es decir, bueno, buscar la forma primero de no arrancar el día de noche y no recibir la tarde cuando ya uno mira la noche. Y además, bueno, ese es un punto, especialmente. Lástima que esa problemática en el medio de esta coyuntura, perdón la interrupción cortita, bueno, quedó en un segundo plano, pero la problemática del uso horario es un tema que atraviesa la política desde hace décadas. Exactamente, lo que decías, Claudio, que te quería aportar es que también tiene que ver con el ahorro económico que hacen las instituciones, ¿no? Porque no tienen que prender la luz tan temprano, tanta intensidad en los organismos públicos, en las escuelas, hospitales, y ese es uno de los argumentos. Pero otro proyecto que también se aprobó, que sí tenía dictamen y que venía siendo, digamos, arrastrado hace mucho tiempo, es una iniciativa del diputado Agos Carreño, y también entiendo que el diputado López Murphy lo venía planteando, y tiene que ver justamente con la modificación de algunos artículos del régimen penal tributario respecto a penalizar o mejorar las penas o profundizar, hacer penas más contundentes para la evasión impositiva. Vamos a ver qué es lo que el momento de la votación, y se unificaron. Ahí trabajaron. Vos bien nombrabas a Ricardo López Murphy, que también tenía una iniciativa. La trabajaron casi en conjunto. Tanto Oscar Agos Carreño como el diputado Ricardo López Murphy, que va ahora por la reelección aquí en la ciudad de Buenos Aires. A continuación se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Legislación Penal recaído en el proyecto de ley por el cual se modifica el régimen penal tributario. Ley 24769 sobre actualización de montos del delito de evasión tributaria con las modificaciones aceptadas por la miembro informante. Orden del día 719. Sírvanse, por favor, identificarse los diputados. Están todos identificados. Tiempo. Diputado Ávila, el sentido de su voto. Abstención. Abstención. Se cierra la votación. 226 votos afirmativos, ningún voto negativo, 6 abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado. Una fotografía extraña, ¿no? 226 votos a favor de un proyecto que en este caso agrava las penas por evasión. Exactamente. Bueno, de esta manera se fueron dando las diferentes votaciones, y ya después ya entramos en la falta de quórum. Ya estamos en el, digamos, la última, digamos, sí, en el tramo final. O se empieza a deshilachar todo. Exactamente. Y de esto nos referimos porque hubo un intento de los diputados
de la oposición por, primero, poner sobre tablas por falta de dictamen la emergencia a Bahía Blanca, que fue vetada por el presidente de la Nación, un proyecto, recordemos, a partir de las inundaciones que se dieron en esa parte de la provincia de Buenos Aires, que afectaron completamente la ciudad de Bahía Blanca y muchas ciudades aledañas, y lo que se buscaba no solamente son recursos económicos de asistencia directa, que el Ejecutivo además planteó que había enviado partidas para la ejecución de las obras que se tenían que hacer para mejorar la situación de la ciudad, sino también una batería de herramientas que son más bien administrativas y tienen que ver con amnistías impositivas, ¿no? Para quienes se vieron afectados, obviamente, por las inundaciones, no se tengan que preocupar por los impuestos, sino se tengan que preocupar por volver a levantar sus negocios. Pero no pasó los 2/3 que se requerían para poder ser tratados sobre tablas, ¿no? Exactamente. Desde el punto de vista legislativo, la oposición, ¿qué es lo que mira? Es poder tener los 2/3, que es en definitiva lo que está pidiendo la Constitución Nacional. Si un veto presidencial puede ser, o el Congreso puede insistir con su ley, con su proyecto, con los 2/3 de los presentes. Exacto. Ahora, si hay dudas de la oposición para poder tener esos 2/3, lo conveniente es no llevarlo a la votación. No quemar esa bala. Claro, porque si no logra los 2/3, como sucedió con jubilaciones, queda firme el veto presidencial. Exactamente, el veto blindado. Exactamente. Bueno, vericuetos de la aplicación del artículo 83 de la Constitución Nacional. No perdamos de vista cuál es la tensión que ha quedado planteada entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso de la Nación. Un proyecto de ley para transformarse en ley, bueno, además del dictamen, de acuerdo a la Cámara originaria, requiere la aprobación de las dos cámaras del Congreso de la Nación. Luego llega el momento o de su promulgación o del veto, parcial o total. Bueno, cuando se abre ese capítulo, existe la posibilidad de activar la segunda parte del artículo 83, es decir, que la Cámara de Diputados y el Senado insistan sobre la ley con 2/3. Bueno, esa es la parte de esa pulseada que está prevista en la Constitución en un momento en donde la historia registra por lo menos 40 insistencias desde la recuperación de la democracia. Vamos a ver el momento de la votación de el tratamiento sobre tablas de este proyecto. Para habilitar a continuación el tratamiento del expediente 22S-2025, por el cual el Honorable Senado comunica la insistencia de la sanción original del proyecto de ley registrado bajo el número 27790, que declara la zona de emergencia y en situación de catástrofe a la provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, que fuera totalmente observado y devuelto por el Poder Ejecutivo Nacional. Conforme al artículo 147 del reglamento, por no contar con despacho de comisión, se requieren las 2/3 partes de los votos emitidos. Sí, diputado Bonoroni. ¿Me pidió la palabra? Pensé que iba a hacer una moción. Bueno, por no contar con despacho de comisión, se requieren las 2/3 partes de los votos emitidos. Sírvanse a emitir su voluntad, por favor. No. Les voy a... Bueno, yo no logro distinguir si hay 2/3 partes. Les pido disculpas. Les pido disculpas. Vamos a votar nominalmente. ¿Estamos todos? ¿Están todos logueados? Tiempo. ¿Cómo? Perdón. Perdón. El sentido de la votación. A ver. Es para habilitar el tema en forma positiva, para rechazar la habilitación del tema en forma negativa. Perdón, diputado Ritondo. Pensé que estaba dado. ¿Vamos con el tiempo nomás? Tiempo.
Diputada Hilda Aguirre, el sentido de su voto. Positivo, presidente. Positivo. Diputado Arrúa. Abstención. Abstención. Diputado Julio Cobos. Positivo. Diputado Carlos Fernández. Abstención. Diputada Yamila Ruiz. Abstención. Abstención. Diputado Daniel Bancic. Abstención. Se cierra la votación. 142 votos afirmativos, 89 negativos, 4 abstenciones. Resulta negativa la habilitación del tema. Bueno, ahí estaba la votación de el intento de habilitar el tratamiento del veto presidencial a la emergencia en Bahía Blanca. Exactamente, la última votación. La última votación no hubo quórum y de ahí ya directamente se levantó totalmente la sesión. Quedan pendientes entonces 2 vetos todavía a discutir, este de Bahía Blanca, y queda también pendiente el veto vinculado con otro de las definiciones del Ejecutivo, que es la moratoria previsional. La moratoria previsional. Exactamente, la prórroga por 2 años de la moratoria previsional. Y queda pendiente también la discusión de otros proyectos, como es el vinculado con los gobernadores y la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos. Bueno, vamos a ver ahora entonces a Eduardo Valdés después de la votación. Sí, es muy emocionado de que se haya podido... imagínense que nosotros somos 98 diputados de Unión por la Patria. Tanto dicen que es una política del kirchnerismo lo que estamos haciendo. Bueno, ¿cuánto es el número final? 178. O sea, casi ha habido cabeza y mitad y mitad. Cosa que me alegra porque las prestaciones básicas para las personas con discapacidad, una brillante ley, la 24.901, es del gobierno de Carlos Menem. No es que es una ley de... y eso nos generó orgullo y después la Argentina hizo propia tratados internacionales para las personas con discapacidad como si fuera ley interna. Todo eso se está vulnerando en este tiempo y ayer hubo un juez muy valiente, el juez federal de Campana, que sacó un fallo que hace reconocimiento a esto, a las leyes que Argentina tiene de protección de las personas con discapacidad que hoy se están vulnerando. Bueno, esto intenta reparar esta emergencia, pero ojalá, hoy escuché que el vocero del gobierno dijo que iban a resolver el tema en las presas, ojalá lo resuelvan mañana y no tengamos que ir al Senado. O sea, esto no es pelea de River Boca, kirchnerista versus anti-kirchnerista, son seres humanos que están sufriendo todos los días, así que yo lejos de querer hacer algo distinto, tomo las palabras del vocero del gobierno y ojalá que mañana sepamos cuáles son las prestaciones que el valor de las prestaciones que ojalá sean las que estamos planteando en la emergencia. Yo creo que saben que los números están, la sesión que se hizo del Senado se aprobó la ley que después la veta el presidente, tenían los números suficientes como para los 2 tercios, inclusive acuérdense, en el Senado fue a 0, no hubo nadie que votó en contra. Hubo abstenciones, pero no hubo nadie que votó en contra, así que seguramente en el Senado la ley va a ser aprobada. Bueno, ahí estaba Eduardo Valdés, quien también habló ahí en Pasos Perdidos, fue Daniel Arroyo, diputado de Unión por la Patria, autor de la iniciativa de declarar la emergencia en discapacidad. Mucha alegría, conseguimos los 2 tercios para rechazar el veto, es absurdo el veto, la ley no tiene impacto fiscal, reordena y organiza un nomenclador que está totalmente desfasado, la situación es desesperante para las personas con discapacidad y para su familia, no acceden a los medicamentos, no acceden a los tratamientos, ni a los traslados, ni al trabajo, están a punto de cerrar los hogares, los centros de día. Está todo agarrado con alfileres y menos se está desacomodando. La ley reordena el nomenclador, es de pura justicia, no tiene impacto fiscal, conseguimos los 2 tercios por suerte, ahora falta el Senado y ya queda puesta en marcha la ley. Y ahora vamos a escuchar la voz del oficialismo en la presencia, la participación con los medios del diputado Berti Venegas Lynch. Que hay que apoyar el veto porque es justamente resistir lo de siempre. Venimos hablando de esta agenda hace bastante tiempo
la oposición corrosiva que quiere romper el equilibrio fiscal, justamente, y no está en contra de ni Milei ni la Libertad Avanza. Ya ni siquiera es un manejo político y electoral, es romper con la Argentina. Todos los sátrapas estos que hicieron añicos justamente la discapacidad, todo lo que se está discutiendo, el tema de educación, el tema de jubilaciones y demás, son los que han dejado el país en ruinas, ahora son los que plantean este tipo de cosas. Entonces, en el tema puntualmente de discapacidad, el veto es justamente, y lo que votamos nosotros en su momento, el veto es justamente por los discapacitados, para que el flujo de los recursos del Estado vaya justamente a donde tiene que ir. Hemos tenido este dato, creo que da vueltas por todos los medios ya y por todas las redes, lo que ha sido el crecimiento en la época del kirchnerismo para darle a militantes, a punteros políticos, el tema de certificado de discapacidad. Entonces, ¿qué pasa? Los recursos son limitados, termina siendo que no le llega a las personas que le tienen que llegar. Entonces, igual que se hizo con los comedores, igual que se hizo con los planes, si lo deja trabajar al Poder Ejecutivo tranquilo, lo que está haciendo es justamente que los recursos que están justamente teniendo desvíos vayan a las personas indicadas. Entonces lo hacemos justamente por el Garrahan, justamente por los jubilados, justamente por los discapacitados, que dicho sea de paso también se aumentó de 70 millones de dólares a 150 millones de dólares el presupuesto. Y de esta manera terminamos un poco el repaso de lo que ha sido una intensísima jornada el día de ayer y los interrogantes que se abren con lo pendiente que quedó todavía para ser tratado. Bueno, y ahí escuchábamos también las diferentes voces del Congreso Nacional. ¿Pausa? Vamos a la pausa, la última del día de hoy. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados.
La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Último bloque aquí en la Cámara de Diputados en Pasos Perdidos. Estábamos concentrados también escuchando ya los discursos de cierre de esta primera votación que va a tener el Senado, porque los diferentes bloques van dando sus posiciones respecto a 4 decretos delegados que modificaron estructuras administrativas. Si bien la delegación de facultades estaba dentro de las atribuciones que le dio este Congreso a través de la Ley Bases al Ejecutivo Nacional, había sido específicamente una serie de organismos excluidos de la Ley Bases, y por eso la reacción de muchos bloques de la Cámara de Diputados y del Senado de insistir justamente, de rechazar estos decretos de necesidad y urgencia, entendiendo que ya habían legislado sobre los organismos, ¿no?
Exactamente. Bueno, vamos a ver, cierran los debates, termina Mayans, va a hablar Ezequiel Atauche también, que por lo general Atauche tiene un discurso corto, y posteriormente ya las votaciones. Van a ser 5 votaciones, son 5 decretos, 4 decretos delegados, un DNU, los que se van a poner en consideración del Senado, esas 5 votaciones, y luego sí, después quedará el tiempo para el financiamiento universitario y para el financiamiento del Garrahan. Exactamente, pero nos vamos a detener en otro tema importante que está en ambas cámaras, pero que en la Cámara de Diputados ya construyó un consenso mayoritario de todos los sectores y que tiene que ver con el fentanilo contaminado, que se ha cobrado ya un centenar de muertes en Argentina. Es un tema que está no solamente en el tope de la agenda, sino en la preocupación de los diputados de la Nación, que han recibido incluso, Claudio, a sus familiares, ¿no? Así es, Amanda, han recibido a sus familiares en un escenario bastante particular, porque desde la semana pasada, en una reunión de urgencia de la Comisión de Salud y Acción Social que preside Pablo Yedlin de Unión por la Patria, bueno, fue esa comisión la que comenzó la hiperactividad de la semana pasada, que era el preludio de los dictámenes que finalmente se pusieron en juego en la sesión y también con respecto a otras decisiones. Bueno, en ese contexto, en la reunión de la Comisión de Salud y Acción Social de la semana pasada, se reunieron todos los pedidos de informe dirigidos al Ministerio de Salud y también la ANMAT para poder conocer detalles respecto a la intervención de la cartera sanitaria, en este caso que conmueve a la opinión pública nacional y también internacional. Y tiene que ver con el fentanilo mortal, con las 97 muertes a partir de intoxicación de fentanilo contaminado. Estamos hablando de la crisis medicamentosa por intoxicación más importante de la Argentina, y en ese contexto queremos contarles, a partir de estas placas, qué es lo que está pasando en la Cámara de Diputados y cuáles han sido las iniciativas presentadas. Bueno, arrancamos estas placas con el primer elemento, lo que veníamos contando, el pedido de informes unificado que llegó a 26 preguntas, en donde terminaron de reordenarse las inquietudes presentadas por distintos diputados de distintos espacios. Repasemos, este es uno de los primeros puntos, el pedido de informes unificado, destinatarios. El ministro de Salud, Mario Lugones, y también los titulares de la Administración Nacional de Medicamentos y también del Instituto Nacional de Medicamentos. Vamos a la siguiente placa para profundizar y comprender en qué escenario se inserta este pedido de informes y por qué es el preludio de los temas que pueden profundizarse con el correr de los días en la medida que esta situación siga empeorando y desatando nuevos interrogantes, no solamente sobre las responsabilidades directas y con respecto a las investigaciones que surjan, sino también a las responsabilidades políticas. Bueno, repasar esto nos permite entender también que desde la semana pasada el Ministerio de Salud tiene estas 26 preguntas. ¿Quiénes fueron los impulsores? Bueno, los impulsores fueron quienes ya habían presentado pedidos de informes, 4, 5 pedidos de informes con distintas inquietudes. Repasar a sus autores también permite comprender cuáles son las fuerzas políticas que llegaron a consensuar este pedido de informes unificado. Por una parte, en el caso del Partido Socialista de Santa Fe, nos encontramos con los diputados Mónica Fein y también con Esteban Paulón. En el caso del PRO, la diputada Silvana Giudici, que fue también quien le dio visibilidad a este debate, no en la última sesión, sino en la sesión anterior, cuando contábamos ese tramo después de las 12 de la noche, cuando por momentos se empieza a deshilacharse el quórum. Bueno, fue la situación que en este caso puso a la diputada Giudici de relieve, porque en aquella sesión estaba buscando conseguir las voluntades suficientes para la creación de una comisión investigadora. No alcanzaron con las voluntades porque la sesión se había quedado sin quórum. Giudici directamente lo que hizo fue apuntar al peronismo para acusarlo de que estaba buscando impedir el desarrollo de la creación de esta comisión. En Unión por la Patria rebatieron ese argumento, pero bueno, los tiempos políticos continúan y por eso puntualizamos en el caso de Giudici que además de la iniciativa de la comisión investigadora fue una de las primeras impulsoras de un pedido de informes. A esto le sumamos diputados de Unión por la Patria,
la diputada Victoria Tolosa Paz y Pablo Yedlin, también firmantes de otro pedido de informes. Y en el caso de Democracia para Siempre, el diputado Manuel Aguirre. Bueno, de todos estos impulsores de inquietudes para el Ministerio de Salud, para el ANMAT y también para el Instituto Nacional de Medicamentos, surgieron estas 26 preguntas. 26 preguntas que ya están en el Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de contestarlas o de omitirlo. Bueno, acá viene el tema, porque la soga es corta. Y quienes impulsan estos pedidos de informes también consideran de que tiene que correr un plazo muy perentorio para que el ministro de Salud, Mario Lugones, aporte información. ¿Por qué? Porque si no hay una respuesta, bueno, hay muchas más chances para que puedan prosperar otras iniciativas que también apuntan al Ministerio de Salud y también al ministro Mario Lugones. Vamos entonces a la siguiente placa para también comprender cuáles son las otras iniciativas que van mucho más allá de un pedido de informes. Bueno, estábamos hablando de la creación de una comisión investigadora especial sobre el fentanilo contaminado. Habíamos mencionado que Silvana Giudici, en la penúltima sesión de la Cámara de Diputados, casi oficiando como una jefa de bloque y manejando los tiempos de la polémica y también los tiempos parlamentarios, bueno, es que finalmente nos encontramos con que ella instaló a partir de ese momento en el recinto su proyecto de la comisión investigadora para crearla. No prosperó, no había chances ni para las tablas ni tampoco para alcanzar el quórum necesario. Pero ese proyecto es uno de los 3 que están en danza y que forman parte de esta placa. Vamos a mencionar, además del proyecto impulsado por Silvana Giudici, también hay otro presentado la semana pasada que tiene la firma del diputado radical Pablo Juliano, titular del bloque Democracia para Siempre, el conglomerado que forma parte de las 4 partes en las que está dividido el radicalismo actualmente y que en ese contexto, Democracia para Siempre, que se separó del sector de la Unión Cívica Radical que defiende al gobierno blindando sus vetos y que son considerados los radicales con peluca, ahora dentro del bloque de la Liga del Interior, pero Democracia para Siempre podemos decir que de las 4 partes en las que está dividido el radicalismo, este es el sector más opositor del radicalismo. Pablo Juliano, en ese contexto, se sumó a la idea de la creación de una comisión investigadora e impulsa también la creación de este organismo. Pero también hay que mencionar en este contexto, donde Silvana Giudici apuntaba al panperonismo, pero especialmente al kirchnerismo, bueno, no podemos perder de vista que también desde el bloque del peronismo hay un proyecto de creación de comisión investigadora, pero dentro de la Comisión de Salud y Acción Social. Es decir, crear como una especie de subcomisión dentro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. ¿Quién es el firmante? Jorge Araujo Hernández, diputado fueguino de Unión por la Patria, que impulsó en soledad la creación de esta comisión investigadora. Así que en ese contexto, por fuera de la instalación mediática, es bueno tener presente que hay en danza 3 proyectos para crear una comisión investigadora sobre el fentanilo contaminado. Uno tiene la firma de Silvana Giudici, el otro tiene la firma de Pablo Juliano, de Democracia para Siempre, y el tercero del fueguino Jorge Araujo Hernández, de Unión por la Patria, que impulsa en soledad la creación de una subcomisión dentro de la Comisión de Salud. Este es uno de los capítulos, pero ahora además se ha sumado un tercero, y esto es el motivo de la siguiente placa. Vamos a la siguiente placa para profundizar qué es lo otro que puede hacer la Cámara de Diputados ante una situación crítica de este tipo. Un pedido de informes, como habíamos contado, la creación de una comisión investigadora, que es otra iniciativa, pero también el otro punto tiene que ver con citar a un representante del Poder Ejecutivo Nacional, en este caso del ministro Mario Lugones, para que brinde informaciones y brinde explicaciones al recinto de la Cámara de Diputados en el marco de una interpelación. Bueno, ahí es donde está el otro capítulo de las iniciativas que están presentadas para que la Cámara de Diputados pueda saber más respecto a esta crisis del fentanilo mortal que ha dejado hasta el momento 97 víctimas fatales, 86 en el expediente y las confirmaciones en este contexto. Aquí nos encontramos con este tema. ¿Quiénes han presentado iniciativas para interpelación del ministro Lugones? Bueno, en la Cámara de Diputados nos encontramos con esta propuesta impulsada por el Frente de Izquierda para avanzar con esta interpelación. ¿Qué es lo que se decía durante el fin de semana y antes de la sesión que concluyó esta madrugada? Bueno, que si finalmente el ministro Lugones no contestaba, la idea era avanzar en su citación durante el transcurso de la sesión que concluyó esta madrugada.
algo cambió. Y eso tiene que ver también con el raíz de entrevistas que ofreció Mario Lugones, especialmente a partir del viernes por la noche, en donde casi lloró en las entrevistas. Incómodo, el ministro Lugones trató de aportar alguna información. En la Cámara de Diputados le exigen información oficial, especialmente en este contexto, en un contexto en donde en estas últimas 24 horas... a partir de la investigación que está en manos del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, que iba a ser recusado por el gobierno nacional por ser el hermano de Nicolás Kreplak, el ministro de Salud bonaerense. Lo cierto es que esa recusación nunca prosperó. No solamente que el ministro Lugones en su raíz de entrevistas no le dio crédito a la idea de ir contra el juez, sino que surgió otro dato muy importante y que nos lo mencionaba Amanda Alma en el comienzo de este informe, y es que los diputados recibieron a los familiares. Y fueron los familiares los que directamente salieron a rebatir no solamente los argumentos del gobierno, sino que lo hicieron poco después de que el presidente Javier Milei en La Plata, la semana pasada, buscara no solamente cuestionar al gobernador bonaerense Axel Kicillof, sino también a apuntar al juez Kreplak. ¿Cuál fue la respuesta de los familiares? Desaconsejarle al gobierno que vayan contra el juez, algo que también había hecho la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que había sostenido que se trata de un juez probo y que había que ser muy cuidadoso a la hora de hacer una calificación política respecto a un magistrado federal que estaba llevando una investigación de este calibre. Lo cierto es que después del planteo de los familiares, que además ya la semana pasada estaban diciendo justo ahora salen a cuestionar al juez Kreplak en un momento en donde están por salir las pericias sobre las historias clínicas. Bueno, lo cierto es que en estos días se conocieron las pericias sobre las historias clínicas y eso fue el detonante de lo que ha sucedido en las últimas horas. La detención de Ariel García Fulfaro, el dueño del laboratorio HLB Pharma, que junto con Laboratorio Ramallo, Sociedad Anónima, es la institución privada que está siendo investigada por el fentanilo contaminado en un momento en donde además en esta causa judicial el Ministerio de Salud no fue aceptado como querellante, es decir, que además el Ministerio de Salud es materia de la investigación judicial. Pero bueno, estos son los puntos de la investigación penal que se está sustanciando en los tribunales federales de La Plata, pero el cometido de estas placas será contar cuáles son los puntos que se están debatiendo en la Cámara de Diputados, las iniciativas presentadas en esta Cámara Baja para apuntar precisamente sobre el caso del fentanilo mortal y saber qué pasó. 26 preguntas de un pedido de informes unificado, 3 proyectos de creación de comisión investigadoras impulsadas por el PRO, por Democracia para Siempre y por Unión por la Patria, y también empiezan a aparecer los pedidos de interpelación contra el ministro Mario Lugones, en este caso impulsado por el FID en la Cámara de Diputados, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, pero no es el único. También en el Senado están empezando a surgir iniciativas que buscan lo mismo, que el ministro de Salud, Mario Lugones, brinde explicaciones en el marco de una solicitud interpelatoria, tal como lo permite no solamente la Constitución, sino el reglamento de ambas cámaras. Bueno, justamente planteabas esto y ya está prevista una citación para el martes próximo de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento para el martes 26 de 14 a 16 horas. Justamente una reunión informativa que se desarrollará en relación a los distintos autores de iniciativas que crean esta comisión de fentanilo. Así que, bien lo decías, Claudio, esa primera instancia que no se logró por falta de quórum, la iniciativa en el recinto semanas atrás, sí se canalizó por estas 26 preguntas de pedido de informe. Sí. Veremos cómo avanza, pero ya Peticiones, Poderes y Reglamento va a tener que tomar definiciones también el martes. El Senado Nacional, la senadora Lucía Corpacci presentó un proyecto y un pedido de interpelación para con el ministro Lugones, por el tema fentanilo. Así que es un tema que también está cruzando ambas cámaras legislativas, está cruzando la política en general y mientras tanto va avanzando lo que es la causa judicial y el accionar del juez Kreplak con las primeras detenciones, ¿no? Vamos a terminar ya casi el programa, pero también tenemos que contarles algo que sucedió más a nivel cultural aquí en la Cámara. En el Congreso de la Nación, fue en la Cámara de Senadores, en el Salón Azul. En estos días, hace 2 días, ¿no? El día martes, si no me equivoco, hubo una presentación de un libro, en este caso, impulsada por el ex senador, el senador mandato cumplido Eduardo Menem, sobre la
características, sobre la faceta presidencial de su hermano Carlos Saúl Menem, que Así también es. fue senador nacional, ¿no? Claro, exactamente. Menem, mi hermano, el presidente. Exacto. Ese fue el título. Y la presentación junto al ex senador, acompañándolo, exministros del expresidente Carlos Menem. En la presentación estuvo Rodolfo Díaz, exministro de Trabajo, estuvo Jorge Castro, ex secretario de Estado y periodista especializado en temas internacionales. También cada uno abordando desde distintas áreas, distintas aristas, lo que fue la presentación. No sé si hay imágenes, diré, para poner de lo que fue la presentación del libro de... ahí está Rodolfo Díaz, la presentación del libro del ex senador Eduardo Menem, la presencia de la familia Menem. Claro. Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, Adrián Menem, ex diputado nacional. Lule Menem también estuvo. Estuvo Eduardo Lule Menem, estuvo Zulemita Menem con Rodolfo Donofrio en primera fila. Sí, señor. Los ex ministros, estuvo el ex vicepresidente Carlos Rucauf, estuvo Domingo Cavallo, ex ministro de Economía, muchos ex embajadores, cada uno contando anécdotas. Interesante, porque ahora vamos a escuchar algunas anécdotas que también estuvo contando Eduardo Menem respecto a lo que fue la gestión del expresidente Carlos Menem. Hubo también diputados nacionales, se la vio también a la diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, allí presente, y tiene que ver justamente con esto, ¿no? Muy cerquita de donde estaba el despacho de Menem, de Carlos Menem, cuando era senador, ahí abajo justamente, en la planta baja del Senado, cerquita del Salón Azul, y un evento cultural que justamente pone en reconocimiento, en valor, la memoria de Menem, de Carlos Menem, en la voz de su hermano, ¿no? Así de su es. hermano y socio también en la política, porque no solamente fue senador nacional, Eduardo Menem, sino una figura fundamental de aquellos años. Y ¿no? aparte, La década de los presidente 90. provisional del Senado prácticamente durante una década. Exactamente. ¿Quieren repasar la anécdota, parte de las A ver. anécdotas que comentó Eduardo Menem Vamos en la a escucharlo. jornada del martes? La lucha más grande de Carlos, políticamente hablando, fue la interna con Antonio Cafiero. Nadie daba un centavo por la suerte de Carlos. Era el gobernador de La Rioja contra el poderoso gobernador de Buenos Aires. Acá el vicepresidente Rucauf lo sabe. Cafiero tenía todos los gobernadores, menos uno. Todo el partido, todos los legisladores, casi todos los legisladores. Nadie da un centavo. En la medida, al principio decían, cuando iba Carlos hacía visitas, decían la Armada Brancaleone. Y algún gobernador lo declaró persona no grata cuando visitó la provincia de Santa Fe, porque estaba con Cafiero. Muchos no lo recibían. Bueno, él siguió adelante. Faltando un tiempo, ya empezaron a afligirse del otro lado. Me invitó Cafiero a un almuerzo donde me decía que para qué la interna que le ofrecía la vicepresidencia a Carlos, y los ministerios, en fin, muchas ventajas le ofrecía. Y cuando le transmití el mensaje a Carlos me dijo, no, Eduardo, yo hice todo el sacrificio porque quiero ser presidente, no vicepresidente. Si gano, bien. Si no, bueno, volveré a la política para lograrlo. Muy en sintonía también con la promoción de la serie que está en alguna plataforma y la etapa de revivir aquellos años de los 89, 90, claro, donde Menem se consagró como presidente de la nación. Bueno, acá la versión más íntima, podríamos decir. Sí, Eduardo Menem dijo, a mí nadie me contó nada. Yo lo viví desde que Carlos Menem intentó ser gobernador y que fue gobernador de la provincia de La Rioja.
la detención en la época de la dictadura militar, el regreso de la democracia y el regreso a la gobernación riojana y posteriormente el peregrinar por la Argentina buscando votos y ganarle esa interna a Antonio Cafiero en el año 1988. Lo calificó Eduardo Menem como líder, líder político. Llegó a ser lo que fue por ser un líder político en la República Argentina. Un Eduardo Menem que bueno, no solamente hizo una evocación a su hermano, sino que un dato que muchos quizás no conocen, pero una de las voces más escuchadas en materia de derecho constitucional parlamentario, ¿no? De hecho, bueno, autor de una de las obras de cabecera que se utilizan muchísimo en las dos cámaras del Congreso para analizar vericuetos reglamentarios. Así que el peso de Eduardo Menem, que como decía, casi una década como presidente provisional del Senado. Bueno, con esto vamos cerrando el Pasos Perdidos del día de hoy. Gracias, Claudio Mardones, por todo lo que has traído y compartir con nosotros. Nos quedamos todavía con la expectativa de ver qué está pasando en el Senado Nacional, que están en debate, pero nos reencontramos mañana a 4:30. Bueno, cerrando ese debate en el Senado, nosotros también cerramos Pasos Perdidos. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos y nos estamos reencontrando.